en todo el mundo, en toditito el mundo, mis amados hermanos, hay cristianos como usted y como yo que también forman parte de este cuerpo. Si unimos todas las piezas de todo el mundo, entonces el cuerpo es grandísimo. Nos vemos aquí pequeñitos porque a lo mejor representamos una uña, o un dedo, no sé, ¿verdad? Entonces, la iglesia somos todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Diga una vez conmigo. La iglesia somos aquellos que hemos nacido de nuevo. Amén. ¿Y cómo es que nacemos de nuevo? Sencillo. Cuando usted abre su corazón a Jesús y le permite entrar a su corazón. Desde ese momento, la Escritura nos dice que nosotros somos nuevas criaturas. ¿Sí? ¿Somos qué? Y Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y aquí tenemos un problema, un conflicto de doctrina, porque muchas veces nos han enseñado que todos somos hijos de Dios. Y la Escritura en Juan 1:12, la hermana tiene una Biblia, lo puede verificar, usted puede verificarlo en su Biblia si tiene. Juan 1:12 nos dice que hay distinción, que hay diferencia. ¿A quiénes Dios les llama hijos? Ay, no les ayude, hermana, por favor. ¿A quiénes Dios les llama como hijos? Ya les soplaron, hermanas. A los que le recibieron en su corazón. Amén. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón, usted en automático se convierte en hijo de Dios. Amén. La Escritura dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Amén. Y si usted se va al Evangelio, la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículos 8 al 10, el apóstol Pablo habla a la iglesia cristiana que se encuentra ubicada en la ciudad de Roma. No era la ciudad, no era el Vaticano, ni nada de eso, no. Muchas veces nos enseñan eso, pero no es cierto. Si usted investiga la historia, hablaba a los cristianos que vivían ahí en la ciudad de Roma, mis amados hermanos, y les dice: esta es la palabra que predicamos. Esto es lo que nosotros confesamos, esto es lo que declaramos, esto es lo que os anunciamos. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es importante que para poder nosotros tener el boleto, tener el acceso a Dios, abramos nuestro corazón. Amén. Tenemos que abrir nuestro corazón. Jesús jamás dijo: tienes que abrirme mi corazón porque tú vas a ser de esta religión. Yo vine a morir por esta religión. Yo vine a morir por los mormones, vine a morir por los testigos, vine a morir por los católicos, vine a morir por los cristianos, vine a morir por infinidad de religiones. Déjenme decirle que eso no es cierto. Jesús dijo que Él venía a dar la vida por ti y por mí. Que Él venía a entregarla para poder salvarte, para poder rescatarte. ¿Hay alguna religión que esté mencionando? No, se está dirigiendo a ti. Se está dirigiendo a tu persona. Aunque Él 2000 años atrás murió, pero también resucitó, mis amados hermanos, esa promesa sigue vigente para ti. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Entonces, nosotros agradecemos siempre en los servicios. Bueno, el miércoles siempre tenemos un tiempo para agradecer a Dios. Yo sé que en este tiempo que hemos estado viviendo con ustedes, Dios ha hecho algo en ustedes. Dios ha hecho un milagro. Usted no es el mismo, le puedo asegurar. Incluso ya está inquieto por venir el miércoles. Ya ni siquiera necesitamos anunciar y usted ya está aquí. ¿Por qué? El viernes, perdón. Sí, gracias. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que tiene una cita con Dios. ¿Amén? ¿Sí o no?
No vamos a andar ahí arriándonos ni nada, ande, como el llanero solitario, no. ¿Por qué? Porque usted ya está grandecito, ya está grandecita y ya sabe que tiene una responsabilidad con Dios. ¿Con quién? No es ni conmigo, la bronca no es ni conmigo, es con Dios. ¿Amén? Ok, entonces en agradecimiento me gustaría que si alguien tiene un agradecimiento, pase y diga, ¿qué es un agradecimiento o un testimonio? Bueno, un ejemplo, mis amados, yo quiero dar gracias a Dios porque estaba pasando por un proceso, por una prueba complicada, económica, y Dios me bendijo de una manera tan sorprendente que hoy resolví mis deudas, no sé cómo, pero Dios se encargó de ello. Eso es un testimonio. Pero algo sobrenatural que Dios haya hecho, por la salud, algo que Dios haya hecho en tu vida. Ay, hoy llegué a mi casa y por fin puedo ver cambios en mi persona. No sé. ¿Alguien quiere darle gracias a Dios? Les estoy dando ejemplos nada más. ¿Alguien que esté agradecido con Dios? No se me amontone. ¿Quién? ¿Nadie? No, ¿de veras? Hermanos, los cristianos somos sinvergüenzas. No, miren nada más. Los cristianos, diga conmigo, los cristianos somos sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque a pesar de que fallamos, a pesar de que pecamos, a pesar de que nos equivocamos, somos sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque con toda y vergüenza, con toda y la pena, yo me acerco a Dios para ver si acaso Él extiende su mano y me da socorro. ¿Me puede dar un fuerte aplauso, Señor? Entonces, ¿quién es el primer valiente o la primera valiente? Hermanos, por favor, ¿dónde está el jicote? ¿Amén? ¿Nadie? Entonces ya continuamos con lo que sigue. No, ni eso, hermanos. ¿Qué pasó? Ok, ya vamos a empezar con la gloria a Dios. Tú me dices. Gloria a Dios. Qué rápido. Amén. Muy bien. Ok, pónganse de sus pies, mis amados hermanos. Vamos a abrir el mensaje. Amén. Tenía un invitado especial el día de hoy, pero no lo quiero meter en problemas hasta la siguiente semana. Amén. Gloria a Dios. Bueno, 2 Corintios 10, versículos 3 al 6, dice la Escritura: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, digan, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, diga, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo, diga conmigo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti tu palabra, habla nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, siéntese, mis amados hermanos. Y bueno, el tema de hoy, bienvenidas, el tema de hoy es derribando fortalezas. Diga conmigo, derribando fortalezas. ¿Por qué derribar fortalezas? ¿Qué es una fortaleza? Para empezar. Amén. Bueno, a lo largo de nuestra vida, nosotros fuimos forjando ciertas resistencias. Por ejemplo, conforme fuimos creciendo, nosotros nos dejaban, por ejemplo, de niños, nuestros padres comer tierra. ¿Sí o no? Y decían, no importa que coma tierra el niño. ¿Por qué? Porque está formando anticuerpos y va a ser más resistente para cuando venga una enfermedad, pues ya está bien curtido. Aunque usted no lo crea, esa tierrita que se comía nos dio esa fortaleza y esa resistencia para poder derribar cualquier enfermedad. Y veíamos que nosotros éramos sanos todo el tiempo y rara vez nos enfermábamos. ¿A poco no? La verdad, rara vez nos enfermábamos. Pero ahora a nuestros hijos tratamos que no toquen ni siquiera el suelo.
y a cada rato se andan enfermando. ¿Por qué? Porque no les hemos dado esa libertad para que ellos puedan tomar sus propios anticuerpos. Amén. Ay, que no se vaya a ensuciar. Ay, que no se vaya a caer. Cada vez que nosotros evitamos que un niño, por ejemplo, empiece a explorar, empiece a caminar por sí mismo, estamos, ay, se va a caer el niño, ay. O sea, tenemos que dejarle que caiga muchas veces para que aprenda a defenderse. Amén. Amén, hermanos. Entonces, muchas de las cosas también que nos enseñaron nuestros padres es, por ejemplo, a tener ciertos miedos a ciertas cosas. Por ejemplo, si te portas mal, te va a salir el ñaco en la noche. ¿Escucharon eso alguna vez? Le decían el ñaco, no sé, el chamuco, pues, el diablo, ¿sí? Te va a llevar el diablo por mentiroso, ¿sí o no? Cuando me muera, como te portaste mal, te voy a venir a jalar las patas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí les trae en memoria esto? Ok. ¿Cuántas veces, pásenme, hermano, pásenme, por favor, acá hay lugar. A ver, acá, por favor. Gloria a Dios. Miren, aquí a un lado de los hermanos, por favor. No me los pongan hacia atrás porque se me van a dar. Acá, hermano Juan, por favor. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, ahí están bien, hermanos. Yo no sé por qué le tienen miedo al frente. Y siempre cuando llegan hasta atrás. Y pobrecitos los que llegan después, ¿verdad? Hasta el frente los avientan, ¿verdad? Y ya están viendo todos, llegó tarde. No llegó tarde, bueno, amén. A veces se nos atraviesan algunas cosas. Mis amados hermanos, déjenme decirle que muchas veces nosotros por ahí generamos ciertas resistencias a algo y eso se formó como una fortaleza en la cual crecimos con ciertas cosas que se le llaman paradigmas. Un paradigma es aquello que no puede romper. Por ejemplo, si tu abuelo te decía, ese color es rojo y tú lo estás viendo amarillo, para tu abuelo era rojo. Y ahí de ti si le decías que era amarillo, ¿sí o no? Amén. Y me acuerdo una vez que mi abuelo me dijo, tráeme eso. Y yo, ¿qué? Eso. Y yo, pues ¿qué? Eso. Y recuerdo que la reacción de él fue agarrarme como me estaba quitando un coscorrón. Y yo, pues ¿cómo? Ni siquiera extendió la mano. Amén. Entonces, mis amados hermanos, déjenme decirle que cuando estamos creciendo, crecemos con ciertas resistencias que son fortalezas en las cuales nosotros tenemos que romper. Por ejemplo, nos presentaron a un Dios malo, a un Dios enojado, a un Dios que se airaba. Y si tú te enfermabas decía, es que Dios te está castigando. Ni siquiera conoces a Dios y ya te está castigando, para empezar. Amén. No, es que como hiciste mal, pues obviamente es el mal mismo que tú estás provocando. Y en cierta forma, pues hay ciertas cosas que de lo que siembras, pues tú cosechas, pero la realidad es que nosotros fuimos creciendo con un terror a acercarnos a Dios. Y cuando nosotros anunciamos el mensaje claro de Dios, mucha gente se esconde. Mucha gente no quiere escuchar el verdadero mensaje de salvación que se encuentra en las Escrituras y le huye. ¿Por qué le huye? Porque he escuchado frases tan tontas, mis amados hermanos, que dicen, ya estás traicionando a tu religión. Lo primero que empiezan a decir, ya estás traicionando a tu religión, ya estás traicionando a tu iglesia. Pero la verdad, ¿qué ha hecho tu religión con tu vida si andas enchamucado? Si ya traes el tercer o cuarto matrimonio, si ya andas con problemas aquí y allá, si andas en boca de todo el pueblo, ¿qué ha hecho tu religión? No ha hecho nada. ¿Cómo está tu vida? Hecho pedazos. ¿Y el Cristo que te presentaron ahí, dónde está? Porque mi Cristo es poderoso. El Cristo que yo estoy predicando es poderoso. Y un niño, mis amados hermanos, déjenme decirle, llegó hace 2 semanas y dijo, estaba muy triste porque
sus papás se habían separado. Y dice a la maestra lo vio y le dice, hijo, ¿qué tienes? No es que mis papás se separaron. Y el niño estaba sufriendo. Amén. Y dice, pues vamos a orar. Dios puede hacer un milagro. La otra semana él llega, fue el primero que llegó, cambiadito, perfumadito, y dice, maestra, ¿qué cree? Mis papás regresaron. Dios lo hizo. Amén. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Dios conoce el corazón de sus hijos, así sea un niño. Cuando tú le recibes en tu corazón, es algo tan sorprendente, hermanos. Entonces, hay muchas fortalezas que nos impiden acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque nos sentimos el peor pecador del mundo. Nos sentimos que la regamos, pero feo. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol y antes de ser Pablo, era un asesino, era un mercenario, era un hombre perverso. Él mismo se describía así y decía, yo mismo pedía cartas a los sacerdotes. ¿Para qué? Para sacar a la iglesia, para sacar a los cristianos, aquellos seguidores de Jesús, sacarlos de la sinagoga, arrastrarlos por las calles y matarlos. ¿Era perverso? ¿Era malo? Sí, hermanos, están aquí. Era malo. Mas sin embargo, la gracia de Dios lo alcanzó. Diga gracias, Señor. La gracia de Dios lo alcanzó y dice que camino a Damasco, cuando él iba respirando odio, iba respirando esto, dice que de repente una luz se le aparece tan resplandeciente que él se cayó del animal en donde iba. La Biblia no menciona si era un camello o un caballo, nomás dice que era un animal. Amén. Porque de repente pues nos empiezan a decir cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son los 3 nombres de los 3 reyes magos? ¿Cómo se llaman? ¿Quién le dijo? La Biblia no menciona esos nombres. Amén. ¿Sí? Se fija cómo de repente nos empiezan a generar cierta información que ni siquiera viene en la Biblia. Amén. Pero nosotros nos vamos con esa finta y generamos esa fortaleza. Y mis amados hermanos, cuando nosotros estamos caminando en Dios, Dios quiere verdaderamente tener un encuentro con nosotros. Diga, quiere tener un encuentro con nosotros. Pero ¿qué cree? Mientras está dando la palabra, hay fortalezas. Es decir, hay una barrera. ¿Sí? Hay una barrera. ¿Sí? Sosténgalo, por favor. Imagínense, esa barrera es física, ¿verdad? En el mundo espiritual es claro. Si yo quiero tocarle el hombro a ella, ¿puedo? ¿Puedo? ¿Qué tiene sostenido en sus manos? Hay una barrera. Ay, quiero tocarle la cabeza. ¿Puedo? ¿Por qué no? Porque ella me lo está impidiendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando la palabra de Dios se está predicando y se te está viendo, hay una guerra tan poderosa en la atmósfera, en los cielos y aquí mismo, para que tú puedas recibir esa palabra o no, para que tú puedas recibir el milagro o no, para que tú puedas recibir la sanidad o no. ¿Por qué? Porque tú vienes predispuesto muchas veces con una barrera y dices, aunque vaya ahí, yo no voy a hacerle caso, porque a mí nadie me cambia. Mi esposa testificaba y decía, cuando yo recibí a Jesús, yo todavía iba a los discos, todavía iba a los antros. Y dice que en una ocasión su mamá le dice, hija, pero ya estás yendo a la iglesia. Y dice, no, a mí nadie me va a convencer de que esto que estoy haciendo es malo. Y dice que estando una vez ahí, ella estaba tomándose una Caribe, ¿sí? Y en eso se le destapan los ojos, el Espíritu Santo le quita la venda de los ojos y empieza a ver el pecado, empieza a ver fornicación, empieza a ver adulterio, empieza a ver a los borrachos, empieza a ver todo eso y dice que una voz le decía, este no es el lugar para ti. Amén. Cuando Dios empieza a tratar contigo, trata aún sin que vengas tú a la iglesia. ¿Sabes qué? Cuando el Señor estaba tratando conmigo, yo estaba desesperado por buscar a Dios, pero lo estaba buscando a mi manera. Diga, a mi manera. Yo lo estaba buscando a mi manera.
créame, mi mamá de repente iba con los testigos de Jehová, yo iba con ellos, pero no sentía nada. De repente, allá en casa de mis papás, su esposa pues seguía a los mormones, yo fui con los mormones. Además, hasta me bautizaron. Y yo dije, ay, cuando estaba ahí, cuando iban a entrar a las aguas bautismales, yo creí que iba a sentir la presencia de Dios. ¿Y qué creen? Salgo y no siento nada. Digo, aquí no está Dios. Las primeras palabras que salen, aquí no está Dios. Y yo seguía, yo trabajaba en antros, era mesero para poder sostener mi carrera de licenciatura en informática, porque estaba estudiando en el tecnológico, ahí en Tepic, y terminé mi carrera, mis amados hermanos. Y una de las cosas es de que yo sostenía mis estudios, desde pequeño siempre trabajé, hermanos, y una de las cosas es de que yo estaba buscando a Dios a mi manera, pero recuerdo bien que en unas vacaciones de verano tuvimos clases extraordinarias para adelantar algunas materias, y de pronto estábamos en la biblioteca y un joven les estaba predicando a unos compañeros, y yo nada que ver, yo estaba en otro lugar, y ya lo estaba viendo que se estaba desgastando y diciéndoles que Cristo te ama, y estaba, pero él bien entusiasta. Nadie lo peló, nadie le hizo caso, porque había barreras ahí, había fortalezas, y ninguno quiso aceptar lo que este joven le estaba diciendo. Cuando él termina le dijo, oye, ¿eres cristiano? Sí. Oye, ¿en qué iglesia te congregas? No, me congrego acá. ¿Me invitas a tu iglesia? Y dice, sí, claro que sí, tenemos servicio el miércoles. Ok, perfecto. ¿A qué horas? A las 5. Pues ahí nos vemos. ¿Qué cree? Diga, ¿qué? Hágalo así de emoción. ¿Qué? Es así, ¿no? Bueno, antes de ir a la iglesia, algo tremendo pasó, porque algo en mi interior me empezó a hablar y me decía, pídele perdón a tu papá. Y yo, ¿qué? Pídele perdón a tu papá. Y no podía entender qué era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando conmigo, porque yo había generado odio hacia mi papá, hacia mi mamá. ¿Por qué? Porque desde pequeños ellos jamás me tuvieron, ellos tomaron decisiones, ellos se separaron antes de que yo naciera y nunca se volvieron a juntar. Soy hijo único, y una de las cosas, hermanos, es de que pues cada uno tuvo su familia, y yo entiendo perfectamente a los jóvenes que no tienen papá, no tienen mamá, ¿sí? Los entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque soy uno de ellos. Sin embargo, la gracia de Dios me alcanzó, y hoy puedo decir, en Cristo todo es posible. En Cristo dice que si tu padre y tu madre te abandonaron, con todo Jesús te va a recoger, con todo Dios te recogerá. Amén. Y Dios me recogió así. Y es algo tan impactante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque desde el momento en que Dios empezó a tratar conmigo, me decía, pídele perdón. Ahora lo entiendo que era Él. Y entonces él estaba en su cama con su esposa y le digo, papá, pues quiero, imagínese, de joven, tenía 19 años y estaba así, bueno, hace poquito, gloria a Dios, aleluya. Gracias, hermano, por la seriedad, amén. Y recuerdo que estaba frente a su cama y le decía, papá, pues quiero hablar contigo. Ay, hijo, pues mañana ando muy cansado. No, mañana voy a ir a mi iglesia. Y su esposa empezó, no, ¿cuál iglesia si tú eres mormón? No, yo no soy mormón, yo soy cristiano, ni siquiera había pisado la iglesia. Amén. Y cuando estaba ahí le digo, papá, te quiero pedir perdón. ¿Y por qué, hijo? Porque te odio. Porque había guardado odio en mi corazón, porque no te hiciste cargo de mí, por esto, por haber dejado a mi mamá, por no haber tenido atención, porque estuve a punto de morir y no estuviste ahí. No recuerdo qué tanto le dije. Y cuando terminó, otro día estaba listo para tener un encuentro con Dios. Wow. Déjame decirte que antes de que tú llegaras aquí, Dios empezó a tratar también contigo. Dios empezó a mover algunas cosas. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en tu vida de querer cambiar. ¿A poco no? De querer arreglar unas cosas. Si estás cansada o estás cansado, estás harto de que nada te salga bien, de que todo va como el cangrejo, para atrás, de mal en peor. Por eso la Escritura dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Y muchas veces cuando predicamos a Jesús, nos encontramos con fortalezas en la gente.
fortalezas en las cuales es imposible poder atravesar. ¿Por qué? Porque ellos piensan que estamos tratando de traer más adeptos a X religión. Y déjame decirte, jamás te estoy predicando de una religión. Te estoy predicando y te estoy presentando a aquel que me lavó con su sangre, aquel que me limpió, que me regeneró y que me hizo nueva persona y que me ha bendecido tanto que tengo una hermosa esposa que me ama, unos hijos tremendos, hermanos. Amén. Y es más lo que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque hubo un momento crucial en mi vida, a los 12 años, mis amados hermanos, que yo fui violado. Y después de eso, al tiempo, tomé un cuchillo en mi pecho para quitarme la vida. Y decía, nadie me ama. No le importo a mis padres. No le importo a mi mamá, no le importo a mi papá. ¿Para qué estoy aquí? Ni a mi abuelo les importa. No saben lo que estoy pasando. Y estaba con el cuchillo y con las lágrimas. Un joven que no podía abrirles esto a nadie porque sus compañeros se burlaban y se había soltado un espíritu ahí asesino. Wow, qué terrible. Por eso yo no te puedo predicar una religión. Yo te estoy predicando de aquel que se presentó un día cuando yo estaba con ese cuchillo y aún sin conocerle me decía, es de cobardes quitarse la vida. Esas palabras no se me olvidan. Eran tan fuertes y tan claras que me las repitió 3 veces. Es de cobardes quitarse la vida. Y cuando entiendo, salgo de eso, tiro el cuchillo y le pido perdón. Dios, perdóname. Ya voy a cambiar, ya voy a hacerlo. ¿Y qué crees? No cambiaba. Seguía de mal en peor. Y mi vida iba en retroceso y en retroceso y en retroceso. Y en vez de ir avanzando, iba empeorando mi condición. Amén. Por eso, muchas veces cuando tú quieres de verdad caminar con Dios, Dios lo primero que va a hacer en tu vida es quitar lo podrido. Es sacar lo podrido de tu corazón. Porque cuando Dios logra sacar lo podrido de tu corazón, empiezas a ser sano. Inmediatamente, si hay cáncer, se va el cáncer. Porque Dios saca lo podrido. Si traes un problema de la vista, Dios lo saca. Si traes un problema de los riñones, Dios lo saca. Si traes un problema de circulación de la sangre, lo saca. Si traes un problema de insomnio, Dios lo saca. ¿Por qué? Porque Dios está restaurando, está sacando, está desintoxicando tu cuerpo. Y esto no lo puede hacer una religión, ¿qué crees? Esto no lo puede hacer una religión. Por eso yo te tengo que predicar y te tengo que presentar. Pablo decía, mi predicación no es con elocuencia nada más. No es con palabras persuasivas, no, sino que tengo que demostrar que Jesús es real, con milagros, con sanidades, con hechos. ¿Por qué? Porque yo no los hago, los hace aquel que me lavó, aquel que me cambió, aquel que me transformó y el que te quiere cambiar también a ti. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a él? Wow. Por eso no predicamos una religión. Por eso tú no ves ninguna imagen. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, no te harás imagen de nada de lo que está arriba en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, de ángeles, de Dios mismo, de los demonios que están en el segundo cielo, de aquí de los hombres, de animales, de cualquier cosa. No te puedes hacer nada. Dice que está prohibido por él. Dios es celoso, Dios abomina eso. Éxodo 20, no puedes ver. No te estoy dando, ay no, pues es que ya nos están hablando en contra de mi religión. No te estoy hablando en contra de una religión, te estoy hablando en contra de aquello que Dios detesta. Pero como hay fortalezas, muchas veces decimos, ya no voy, ya no vuelvo. ¿Por qué? Porque la persona que quiere continuar pecando, la persona que quiere continuar mintiendo, la persona que no quiere ser regenerada, no le interesa tener un encuentro con Jesús. Wow. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús no te va a permitir ser chismoso. Jesús no te va a permitir ser calumniador. Jesús no te va a permitir que odies en tu corazón.
¿Traes odio contra un familiar? ¿Traes odio contra un hermano? ¿Traes odio contra alguna persona? ¡Sácalo! Porque ese odio te puede matar. Amén. ¿Y cuántas veces por el mismo odio estás todo enfermo? Y ahí vienes con el pastor José para que ore por ti por sanidad. ¿Qué culpa tiene el pastor? Saca ese odio, inmediatamente vas a ser libre. Ah, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y dice la Escritura, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esto es la diferencia en vivir una relación con Dios a vivir una religión. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, de verdad, mi abuela me decía, bésale los pies al niño Jesús? Y yo veía ahí el monito y decía, ay, sentía feo. Créame, hasta se me bajaba la sangre. ¿Por qué? Porque decía, algo no está bien en mi infancia, en mi ignorancia, tal vez. Pero algo en mi interior me decía que estaba mal eso. Hermanos, me compraban vírgenes, me compraban crucifijos, me compraban no sé qué montón de cosas. Al segundo día, quebrados por la mitad, todos. Todos. Explíquenme eso. Amén. Porque cuando Dios ya tiene su mirada en ti, cuando Dios ya te ha escogido, no te escapas por más que te escondas. Wow, dale fuerte la aplauso al Señor. Amén. A veces queremos hacernos los fuertes, a veces queremos escondernos, a veces decimos, Dios, yo puedo, estoy fuerte. Ándale pues. Señor, ayúdame. ¿Sí? Y el Señor te dice, ¿qué necesidad tenías de atravesar por ahí cuando yo te estaba extendiendo mi mano? Amén. Amén, hermanos. Wow, gloria a Dios. Qué hermoso se ve. Y dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Diga conmigo, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Y bueno, el plan de Dios, mis amados hermanos, es destruir esas fortalezas espirituales que tenemos en nuestra mente. Pablo decía que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Diga, nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 nos dice el apóstol Pablo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Mientras yo esté tratando de cumplir, de apaciguar el odio o el rencor de Dios, llevándole una manda o haciendo algo que nos han enseñado, ¿qué cree? Eso es una fortaleza. ¿Por qué? La Escritura me dice, la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué es? Es un tapete. El cielo es su trono. Cuando se levanta. Y luego todavía dice Jeremías, los cielos de los cielos no te pueden contener. Y luego Dios les dice a los israelitas, estoy harto. Estoy hastiado de sus sacrificios. Estoy hastiado de sus holocaustos. Porque tratan de tapar el ojo al macho. ¿Sí? Cuando no quieren dejar de pecar. Mis amados hermanos, ¿por qué? Porque yo veo, verdaderamente, yo veo aquel que anda en adulterio, que está haciendo, mis amados hermanos, cosas tremendas para agradar a Dios. Paga mandas, paga un montón de cosas y él está tratando de estar bien. Cuando la Escritura me dice que los adúlteros, él mismo va a tratar con ellos. Ay, vemos por ahí de repente a una prostituta o a un prostituto también. Amén. Ahí vemos borrachos
Vemos gente, mis amados hermanos, que está tratando de apaciguar y está, de acuerdo a lo que les enseñaron desde pequeño, haciendo algo que aparentemente agrada a Dios. Pero ¿qué cree? Ese no es Dios. El Dios de la Biblia demanda santidad. El Dios de la Biblia te demanda que tú seas como Él, santo. ¿Y qué es santo? Apartado para Él. Esto significa la palabra santo, apartado para Él. Diga, apartado para Él. Si yo soy santo, soy apartado para Él. Y si yo soy santo, yo tengo que caminar imitándolo a Él. ¿Sí estamos aquí? ¿Estamos aquí? Por eso, por eso contrasta demasiado la palabra. Mire, hermanos, venía platicando con mis hermanos camino de la labor aquí y les decía, Jesús tenía un ministerio de choque, porque Él siempre, cuando predicaba, cuando abría la boca, era intencional. Diga, intencional. Él tenía una intención. ¿Cuál cree que era la intención? Hacer enojar a los religiosos, sacudir a los religiosos, pero traer a sus pies a aquel que estaba necesitado. Amén. Tenía una intención, mis amados hermanos. Y luego dice que soltó una palabra tremenda y empezaron a irse unos. Y de repente los apóstoles le decían, oye Señor, espérame, oye, se te está bajando el rating. Oye, ya no tienes más seguidores. Oye, Señor, mira, se te están yendo. Ay, ¿ustedes creen que Jesús dijo, ay, no, pues vamos por ellos? Vamos a decirles que ya le voy a cambiar, le voy a bajar 2 rayitas a mi predicación. No, la palabra de Dios dice que Jesús les dice a ellos, ¿ustedes también se quieren ir? Porque cuando Jesús viene a tu vida, Él no va a andar con coqueteos ahí de que, ándale, mijita, te conviene que yo entre en tu corazón porque te voy a arreglar tu problema. A ver, ¿sí? No. Dice, ¿me aceptas o me aceptas? Si me aceptas, voy a arreglar tu vida. Voy a arreglar lo que has destrozado con tus manos. Voy a arreglar tu salud. Voy a arreglar tus finanzas. Voy a arreglar tu familia si me dejas. Pero si no, sigue tú con tus changos. Amén. ¿Estamos aquí? Apocalipsis 3:20 dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Para que Jesús entre a tu corazón, ¿qué crees? Diga, necesita tu permiso. Para que Jesús entre a tu corazón, necesita tu permiso, necesita tu autorización. Diga, ¿por qué, pastor? Una vez más. ¿Por qué, pastor? Porque Dios nos dio algo, un regalo. Diga, gracias por ese regalo. Que se llama libre albedrío. Y no nos hizo robots. El libre albedrío es, tú decides en vida en dónde quieres estar, en el cielo o en el infierno. Solamente la Biblia registra 2 lugares, desde Génesis a Apocalipsis, y es el cielo o el infierno. Mi pregunta es, ¿en dónde quieres estar? Bueno, algunos no contestaron, me imagino que en el otro lado, ¿verdad? ¿En dónde quieres estar? ¿En dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar? A ver, ¿en dónde quiere estar usted? Créame que muchas veces Dios así nos habla. Y nosotros somos groseros. ¡Ya! Como mi hija de repente que se le quiere salir, tranquila, recuerde que soy su padre. No, papi. ¿En dónde quieres estar? Ok, para ir al cielo, diga, ¿qué, pastor? Para ir al cielo necesitas tener el boleto. ¿Cuál crees que es el boleto? Tener a Jesús en el corazón. Caminar en integridad. Si dices,
Jesús entró en mi corazón, entonces te tienes que esforzar por agradarle a Él, no al pastor, a Él. ¿Cuántos cristianos hay en la calle que te dan vergüenza porque se dicen ser cristianos y son unos marranos? Aleluya. Que dan vergüenza, que pisotean la sangre de Jesús, porque se ponen la etiqueta de cristiano, pero en realidad son fornicarios, son adúlteros, son borrachos, son pendencieros, le pegan a su esposa o la esposa le pega al marido. Aquí no hay esposas que le pegan al marido, gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Sí? No, yo ya lo corrí. Amén. Mis amados hermanos, Dios verdaderamente cuando llega a tu corazón quiere romper con esos paradigmas, con esas cosas que están en tu mente y que te alejan de Dios en vez de acercarte a Él. Dios quiere acercarse contigo los 365 días del año. Dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Qué dice? Jeremías 33:3 dice eso. Y luego Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Mi amado hermano, cuando David se propuso en su corazón hacerle casa a Dios, el Señor le dice, no, tú no me vas a hacer casa a mí, yo a ti te voy a hacer casa. ¿Por qué? Porque un templo no lo puede sostener. Un lugar de 4 paredes no lo puede sostener, porque Él es poderoso. Amén. Mis amados hermanos, ¿le puede dar un fuerte aplauso? Entonces, el plan de Dios es destruir esas fortalezas. Amén. Gloria a Dios. Y quiero mencionarte algunas fortalezas con las cuales nos enfrentamos muchas veces y que nos impiden acercarnos a Dios. Y la primera fortaleza con la que quiero mencionarte el día de hoy son las excusas, los argumentos. Y nosotros vamos a las calles de repente y invitamos. Vamos a tener un servicio de sanidad y milagros. Y de repente, oh sí, ahorita que cabe, yo voy. Es un servicio cristiano y va a haber alabanza. Oh sí, sí voy. ¿Y qué cree? No viene. Amén. Oiga, ¿qué le parece si recibe a Jesús en su corazón? Ahorita no puedo. No, es que, mire, vaya con aquel de veras necesita a Dios. Mira cómo le pega a su vieja. De verdad, son excusas, son argumentos. Oye, ¿por qué no te acercas a Dios? No, eso déjalo para los viejitos. No, eso déjalo, no, ya que esté yo grande. Oye, ¿quién te dijo que ibas a vivir tanto? Asegúramelo. ¿Quién? Amén. Oye, pero verdaderamente Dios quiere ayudarte, Dios quiere quitarte ese consumo de drogas que traes, ese problema por el cual estás atravesando. Para Dios no hay nada imposible. Yo estoy bien, yo tengo mi religión, a mí nadie me va a cambiar. Yo estoy bien así. Son excusas, son argumentos. Cuando Jesús jamás en las Escrituras, jamás en los 4 evangelios registra que vino a morir por una religión. Él vino a morir por ti y por mí. Porque dice la Escritura, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién quiere tener vida eterna? ¿Quién quiere tener vida eterna? Pues bueno, usted puede tenerla a través de Jesús. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino. No dijo, en esta religión me vas a encontrar. Él está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Y qué cree? Como humanos, nosotros de repente nos enseñaron que Dios está muy ocupado. Dios está demasiado ocupado. Él no te escucha. Entiéndelo, no te escucha.
Está muy ocupado. Oye, somos más de 7,000 millones de gentes en este mundo. ¿Tú crees que se va a fijar en ti? Ni que fueras tan importante. Déjame decirte que lo vil y menospreciado del mundo, Dios escogió para avergonzar a los sabios. Wow. Amén. Lo vil y menospreciado, la pura crema innata del pecado. Para Dios, Dios te tiene en la mirada, Dios te tiene en la mira. Aunque tú digas, a mí, pastor, a usted, aunque usted no lo crea, porque Dios la ama tanto a usted como al rico, como al que tiene, como al que no tiene, lo ama por igual, porque usted fue hecho perfecto, fue hecho a imagen y semejanza de Él. Oye, ¿qué te iba a decir? Gracias, Señor. Bueno, al menos que uno se crea que todavía vienen del chango, ¿verdad? ¿Ah? Porque a veces nos compramos eso. Dicen, yo creo que mi marido sí se parece al chango. Yo creo que sí viene de ahí, porque miran, hasta la trompa la tiene. No, mi hermano, entienda, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos la creación perfecta de Dios. Y por esa razón, Satanás viene constantemente a tratar de desviar nuestra intención de acercarnos a Dios de la mejor manera. Y nos pone excusas. Ponemos excusas para no seguirle. Y de repente llegas a tu casa y los primeros, dice Jesús, que los primeros enemigos tuyos van a ser los de tu casa. Jesús lo dice. Y de repente vas llegando bien contento, bien bendecido, porque Dios te dio un milagro, hubo sanidad en tu vida, liberación, salieron chamucos y saben qué tantas cosas de tu vida. Y hoy te sientes ligerito. ¡Ay! Y llegas a tu casa, ahí en el cristianito, la cristiana, aleluya, hermana. Tu propia familia. Ay, sí, muy santa. No hablen, ahí viene la santa. ¿A poco no? ¿A poco? No me digas, mire, hermano, a mí mi abuela me dijo, prefiero verte borracho que ser cristiano. Ni sabe lo que estaba, ni sabía lo que estaba diciendo. Imagínese, ahora si supiera, porque ya falleció, si supiera que soy pastor, le daba un infarto otra vez. Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, la única manera en la que Jesús no puede hacer algo en tu vida es que tú tengas excusas. Y yo me he encontrado con tanta gente que tiene tantas excusas, y son excusas estúpidas. Perdón por la palabra, pero son palabras tan tontas, hermanos. ¿Por qué? Porque estas palabras, en vez de acercarlos a Dios, los alejan más de Dios. Porque Dios quiere ayudarte. Dios se presenta en el momento justo en tu vida para venir a rescatarte, para venir a salvarte. ¿A salvarte de qué? De que tal vez el día de mañana viene un loco, agarra una pistola y te tira un balazo. De que tal vez tu hijo queda tirado en la calle por consumo de drogas. Que tal vez tu hija de repente la violen o pasa algo. Dios viene a tiempo a rescatarte. Porque dice que cuando tú crees en el Señor Jesucristo, no solamente eres salvo tú, sino toda tu casa. Es decir, que por causa tuya, por tomar el valor, la valentía de decidir, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿qué crees? Derramas y desatas bendición para tus hijos, para tus nietos y para tus bisnietos. Hasta 1000 generaciones. ¡Wow! Amén. Amén, hermanos. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! De verdad, siento la presencia de Dios de una manera hermosa. Ay, y estaba recordando, hermanos, de algo que aconteció ahí en el Antiguo Testamento, de una mujer llamada Tamar. Y esta mujer era esposa de uno de los hijos de Judá, uno de los hijos de Jacob, uno de los patriarcas. Y resulta que dice que esta mujer estaba casada con uno de sus hijos que se llamaba Pero la escritura deja tan claro
cómo era esta persona, y dice que era perverso, que era malo, ¿sí? Y dice que Dios le quita la vida. Amén. Pero después, de acuerdo a las leyes que tenían los judíos, la mujer viuda podía casarse con el siguiente hermano para que pudiera tener descendencia, y el primer hijo que saliera iba a tener el nombre del primer hermano. Amén. Entonces se junta con ese hermano, y ¿qué cree? Este segundo, entonces, mis amados hermanos, cada vez que tenía relaciones con esta mujer, dice que él, antes de venirse, hermanos, él dice que echaba en tierra la semilla, ¿sí? Entonces a Dios le desagradó tanto, porque es tan bendita la semilla para Dios, hermanos. Amén. Porque Él dijo fructificar, y es la manera en que nosotros nos multiplicamos. Entonces dice que Dios también le quita la vida. Entonces Judá dice: ay, Tamar, oye, espérame, ya nada más me queda un hijo, pero este está chico, deja que llegue a la edad adulta y yo haré que pues te unas a él. Y dice que pasa el tiempo y muere la esposa de Judá, y a Judá se le olvida, se le olvida que tenía un pacto, un compromiso con Tamar. Y dice que entonces llega con un amigo ahí al pueblo donde vivía Tamar, y dice que Tamar se quita las ropas de luto y se viste con ropas elegantes y se va a las puertas de la entrada, ahí donde estaba el templo. Y dice que cuando la ve Judá, le dice: oye, quiero tener relaciones contigo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto me cobras? Y ella le dice: no, pues dame una garantía, ¿no? Yo te voy a dar un cabrito, pero y le dice: pues dame una garantía. Y él le dice: garantía, sí, dame tu bastón, dame tu báculo, dame tu sello, sí, dame tu listón. Y dice, ok, te los va a dar. Y dice que tiene relaciones y todo, y sale embarazada esta mujer de su suegro. Sale embarazada Tamar. Y dice que ella se va y se vuelve a poner las ropas de luto, mis amados hermanos. Y otro día, pues Judá le dice a su amigo: oye, ve y llévale a la prostituta del pueblo, por favor, llévale este cabrito, porque yo quedé de que se lo iba a entregar, y ella me tiene que regresar la garantía que le di. Y dice que el siervo de él fue y buscó a la prostituta, y ¿qué cree? En el pueblo no había ninguna. Aquí no hay prostituta, no hay ni una. Ay, la que se sienta a la orilla del templo, no hay ni una. Wow, mi amado hermano, cuando Dios tiene una promesa sobre tu vida, a Dios jamás se le olvida esa promesa, y llega el tiempo para cumplirse. Diga gloria a Dios. Aunque fuiste menospreciado, aunque fuiste despreciado, aunque pasaste lo que pasaste, Dios tiene el día y la fecha para poder bendecirte. Ay, no, yo no sé si estás aquí. Yo no sé si estás aquí. Amén. Diga gloria a Dios. ¿Y qué creen? Diga, ¿qué pasó? ¿Quieren saber qué es lo que sucedió con esta mujer? Pues bueno, a los 3 meses, diga, ¿qué pasó? El pueblo se dio cuenta que ¿qué? Oye, espérame. Tamar. ¿Cómo? ¿A qué horas? Y la tradición que tenían, o la ley que tenían, era apedrearlas, sacarlas del pueblo y apedrearlas hasta matarlas. Amén. Porque había tenido relaciones mal. Entonces, dice que cuando ya la llevaban, ella le dice a uno de los que la llevaban: lleven estos tres cosas, llévenselos al dueño, a Judá. El dueño de estas tres cosas, es el padre del niño. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, le llevan las cosas a Judá, se lo presentan, y cuando Judá está viendo, dice: wow, no es posible. ¿Qué hice?
esta mujer es más justa que yo, porque yo le prometí darle a mi hijo y se me olvidó ese pacto. Y dice, mis amados hermanos, que Judá, cuando estaba a punto de dar a luz, tuvo 2 hijos. Diga, 2 hijos. Y cuando estaba a punto de dar a luz, uno saca la mano y la partera lo ve y le amarra rápido un hilo rojo. Y dice que cuando está ahí se sorprende porque de repente ve que saca la mano y sale otro, porque traía gemelos. Y dice que se queda sorprendida al ver ese chamaco atrevido, y dice que sale y le pone por nombre Fares, que se llama Abre Brechas. Amén. Y dice, ¿qué brecha te has abierto, chamaco atrevido? ¿Por qué? Porque este chamaco atrevido, Fares, traía el ADN de su mamá, porque fue una mujer atrevida, que aún cuando no tenía esperanza, ella caminó en la promesa de Dios por esas 3 cosas que se le dieron: el sello, el cordón y el bastón. Amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Hay 3 cosas en las cuales Dios te quiere bendecir. Dios te da su promesa y te sella. Él te entrega un anillo en tu mano. Él te cambia tus ropas. Él te da autoridad para que tú puedas vencer la circunstancia que estés atravesando, sea la que sea. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Entonces, Dios quiere quitar esas fortalezas. Dios quiere quitar de nuestra mente esas cosas que nos están estorbando y nos impiden acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque para el pueblo muchas veces somos la crema innata del fuchi. No me acerco con él, no me acerco con ella porque es pecador, porque es pecador. Y dice el Señor que Él viene a buscar lo que está perdido. Amén. ¿Te puedes poner de pie? Recuerda, la próxima semana vamos a regalar unas Biblias, así que llegue temprano, gloria a Dios. Amén. ¿A cuánto les gustó esta prédica? Yo he estado gozándome con esta prédica. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Lo importante es que tú la tomes. Hay tanta necesidad en este tiempo que la gente necesita ver verdaderamente que Dios es real, que Dios existe y lo quiere hacer a través de ti. Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Señor Jesús. Repítelo en voz alta. Señor Jesús, en esta tarde te pido perdón. Sé que te he fallado. Reconozco que te he fallado. Pero hoy he escuchado tu palabra. Te pido perdón. Me arrepiento. Tu palabra dice que al corazón contrito y humillado tú jamás rechazas. Y aquí estoy, Señor, delante de ti. Entra a mi corazón. Escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Inclina su rostro ahí donde está. Si tu presencia puede. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Eres maravilloso, eres precioso.